Mario, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Ramón, gusto saludarle. Gracias por este contacto para poder conversar y profundizar en este tema, Mario. Bueno, lo primero es que ustedes estuvieron presentes, ¿no?, en estas movilizaciones a principios de semana y quería partir por algo más puntual, ¿no?, que es la visión que ustedes tienen del actuar del alcalde de la comuna. Han sido bastante duros los calificativos que se han utilizado en contra del alcalde y quisiera que primero, para luego entrar derechamente en el tema de fondo y en las peticiones a nivel nacional, incluso con eventualmente una nueva legislación, de que nos explique cuál es el contexto de el actuar del alcalde en este caso en particular que a ustedes los lleva a pedir que sea incluso destituido. Mire, a nosotros nos ha parecido deplorable el comportamiento del alcalde, esa es la palabra, porque hay un límite que él pasó que yo creo que no es aceptable, porque uno puede entender que él en el debate frente a una situación que ha sido muy complicada y compleja, él se defienda a la corporación que él preside y que a nuestro entender tuvo mucha responsabilidad en llevar a la colega Catherine a una decisión tan dramática, pero uno puede entender que se defienda. Pero él pasó un límite cuando en forma pública da a conocer información absolutamente confidencial como es los informes de salud de la colega. Yo creo que ahí él pasó un límite humano, un límite ético que por supuesto provocó mucha indignación, pero también mucho dolor. Imagínense ustedes la familia, cuando viviendo lo que están viviendo y en medio de todo este cuadro tan complejo y tan intenso emocionalmente, aparezca y vean ella en las redes sociales al alcalde dando a conocer los informes y una situación que incluso a mí me parece ilegal, dando a conocer información confidencial y que de ninguna manera se puede hacer pública. Entonces a mí me parece deplorable, muy miserable lo que él hizo. Hay un límite que uno no puede pasar y yo creo que él lo pasó ese límite. Y además eso es bastante unánime entre el profesorado y las comunidades escolares y por supuesto la familia. La familia está por un lado indignada, pero por otro lado muy dolida de una actitud tan baja que haya tenido el alcalde. Bueno, por eso decíamos en la introducción, ¿no?, que la familia ha anunciado incluso acciones legales, justamente también en contra del alcalde. La disputa aquí, en el fondo, o la defensa que hace la corporación, es que la decisión de la profesora tratan de desligarla de las responsabilidades o de las decisiones que incluso tomó la propia corporación respecto de la situación planteada por ella. Eso intenta, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos que la profesora están las pruebas de que siguió los protocolos, hizo las gestiones que correspondían, informó a quien tenía que informar, y a la profesora simplemente no le dieron la importancia debida a su caso. Lo que ocurrió fue eso, no se le atendió debidamente por parte de la jefatura, de su jefatura directa, pero también de la corporación y del propio alcalde. También fallaron otros organismos del Estado, a los cuales ella también le hizo llegar la información oportunamente de lo que estaba viviendo, y como se le quiso bajar el perfil al asunto, finalmente la profesora lo que fue sintiendo es cada vez más abandono. Y eso es lo que nos tiene a nosotros muy dolidos, y de eso es de lo que ellos se defienden. Y eso de que se defiendan lo puede entender, puede ser una actitud muy humana, digamos. Cuando me están responsabilizando de algo grande y de algo grave, tal vez lo natural en las personas sea buscar defenderse. Pero en esa defensa hay un límite. Hay un límite y el alcalde lo pasó evidentemente. Y ahí yo creo que mostró una falta de sensibilidad que a mí me sorprende. Me sorprende. A pesar de que es un alcalde bastante polémico y lo hemos visto en otras disputas donde se muestra bastante poco controlado, yo creo que en esto él fue más allá incluso de lo que le conocíamos. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cuáles son los mecanismos que hoy día existen para luego entrar a eventualmente modificaciones legales que pudiesen, a partir de este caso emblemático, tomarse como una situación para hacer una nueva legislación, Mario? Pero hoy día, en lo concreto,
¿cuál es el procedimiento que se debe seguir, los protocolos que están establecidos para que un profesor que es agredido pueda hacer la denuncia y recibir entonces la asistencia que en este caso, como ustedes señalan, la profesora Yoma no recibió en Antofagasta? Justamente lo que nosotros estamos evidenciando es que hay muy poco en la norma. Básicamente lo que hay como lo más fuerte son los RIE, los reglamentos internos de los establecimientos, ¿ya? Eso es básicamente con lo que se cuenta, pero esa es una herramienta obviamente muy débil, un reglamento interno. En la propia legislación hay poco, hay algo de mención en el estatuto docente, pero es una mención muy genérica respecto a que el empleador debe asegurar condiciones de seguridad para los trabajadores, pero luego no tiene bajada a cómo se aplica eso en términos prácticos, no tiene responsabilidades precisas, y por lo tanto lo que hay son los protocolos y los reglamentos internos, y luego la norma general respecto de agresiones. Entonces, claro, se puede ir a hacer una denuncia en fiscalía, pero no está clara la responsabilidad y la obligación del sostenedor de seguir acciones legales. Hay en ese sentido pocas herramientas, y por eso nosotros estamos diciendo que se necesita una norma, una ley, que nosotros queremos que se llame Catherine Yoma además, que dé cuenta de la especificidad del trabajo docente, porque, a ver, le voy a poner un ejemplo bien concreto. A ver. Si yo voy en la calle y garabateo a otra persona, eso obviamente es considerado una falta muy menor. Puede ser feo, puede ser una mala educación, pero es muy menor. Pero cuando eso ocurre en el contexto de la sala de clase, en el establecimiento, durante el desarrollo, eso tiene un efecto que va más allá de solamente haber garabateado a una persona, en este caso el profesor. Tiene un efecto que perjudica al resto de sus compañeros, perjudica el proceso pedagógico que se está realizando, y luego de ahí, por supuesto, eso escala hacia situaciones mucho mayores y podemos llegar a agresiones graves o incluso situaciones como la que vivió nuestra colega, que entró en un problema de salud mental muy severo y producto de esto. Entonces debe ser tipificado específicamente en el desempeño de la labor docente todo este tipo de agresiones, el acoso, las responsabilidades de las jefaturas, las sanciones a los agresores. Particularmente nos preocupan mucho el tema de las sanciones a los adultos, que hoy día hay casi impunidad, porque, le vuelvo a insistir, claro, dejar a una persona con un ojo morado en la normativa general es una cosa menor. Y pendencias y riñas se producen todos los días en las calles, entonces, claro, en los tribunales eso pasa como una cuestión muy menor y prácticamente no tiene mayor curso. Pero agredir a un profesor en el contexto de su sala de clase, delante de niños, como se ha pasado más de una vez, por supuesto que tiene que tener una gravedad mayor por el contexto en que se da y por el efecto dañino que tiene sobre esa propia comunidad. A eso me refiero con los ejemplos que le estoy dando y por qué estamos pidiendo una ley nosotros, una ley específica para el desempeño docente. ¿Y cómo se puede hacer una distinción cuando estamos hablando también de que eventualmente un agresor puede ser un educando, un menor de edad, y por lo tanto si busca una penalidad más alta seguramente van a surgir voces señalando, bueno, pero está dentro de un contexto también en la enseñanza y hay que tener ciertos criterios y flexibilidad, o ustedes están apuntando y haciendo la diferencia entre el educando y, por ejemplo, el apoderado, que ya lo hemos visto también que otras veces llega y agrede al profesor como una represalia porque no le gustó que le llamaron la atención al niño, qué sé yo? Claro, por supuesto que hacemos la diferencia. Hay una diferencia entre el adulto y el menor, y más aún si ese menor es estudiante del mismo colegio. En el caso del estudiante tiene que haber un tratamiento fundamentalmente social y pedagógico, pero esas herramientas tampoco son tan claras. Y déjeme decirle que a veces lo que se le conoce como expulsión, que nosotros conocemos más bien como cancelación de matrícula, para no usar un término tan drástico, a veces es una herramienta también pedagógica. A veces usted cambiar al estudiante del ambiente en que está y donde está ese ambiente totalmente alterado, también puede ser una medida que tiene un objetivo educativo más que sancionatorio, aunque también está la parte sanción. Pero, y esas herramientas hoy día son herramientas débiles, son herramientas a veces complejas, a veces son tanto los procedimientos administrativos que hay que seguir que a veces quedan nulas esas medidas disciplinarias. Lo que se debe entender es que, obviamente, sabemos y tenemos muy clara la diferencia entre una persona adulta de 30 años, por ejemplo, que agrede a un profesor,
a que lo haga un niño de 14 años en el contexto del colegio, en un contexto escolar. Pero ese alumno también tiene que tener sanciones, porque también la impunidad no es buena para él mismo, ni para su familia. A veces las sanciones también tienen una concepción educativa, y por supuesto que tienen que ser también proporcionales y de ninguna manera negar el derecho a la educación del estudiante sancionado. Pero a su vez, las comunidades educativas tienen que poder protegerse. Una ley bien hecha tendría que equilibrar todos esos aspectos y permitir a las comunidades escolares tomar medidas que las protejan, pero que a su vez sirvan a la corrección y a la educación de ese estudiante que ha llegado a tener conductas de tipo violento. Es bien interesante lo que señala, porque es un desafío desde el punto de vista de la redacción de una ley sobre esa materia que trate de equilibrar todos esos puntos, porque hemos sabido de denuncias, de casos en particulares, de profesores que han sido agredidos por algunos alumnos, estoy hablando ya más grandes, de enseñanza media. No se le ha cancelado la matrícula, se ha apelado al derecho a la educación, y el profesor, después de la agresión, después de estar con licencia médica, ha tenido que volver a la sala de clase y enfrentarse nuevamente a ese mismo alumno que lo sigue amenazando y que fue el que lo golpeó anteriormente. Exactamente, usted caracteriza muy bien uno de los puntos centrales que a nosotros nos hacen llamar la atención sobre la necesidad de esta ley. Y déjeme decirle que en ese ejemplo que usted pone, que efectivamente es muy recurrente, eso no sirve, obviamente no sirve al profesor agredido, que se vuelve a enfrentar a una situación de alto estrés. Y de hecho hay muchos colegas que derechamente a partir de esa situación abandonan la profesión docente, pero tampoco le hace bien al estudiante. Tampoco le hace bien al estudiante que él sienta que queda validada su conducta y crea que esa es la forma de comportarse en la vida. Probablemente esa va a ser a futuro una persona que no le va a ir bien en la vida si va a andar considerando que comportarse de ese modo sea válido. Por lo tanto, es importante entender que a ninguno de los miembros de la comunidad, tampoco los agresores, le hace bien este actual estado de cosas, y por eso es urgente. Y nosotros no vamos a descansar hasta que exista esa ley que dé cuenta de la especificidad de la violencia en contextos escolares, de las agresiones y del acoso, el bullying también, probablemente el bullying, perdón, el acoso de internet, el acoso cibernético, también creemos que debe estar incorporado, porque también se producen situaciones bien duras ahí. Y sin dejar de considerar al estudiante sujeto de derechos, que por supuesto estamos de acuerdo con eso, creemos que también el resto de la comunidad tienen que equilibrarse los derechos a su seguridad y a su protección, y no llegar a estos extremos como lo que hemos visto en estos días. Mario, ustedes han conversado este tema de la posibilidad de legislar al respecto y han encontrado eco en su petición. Estoy hablando si lo han conversado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, si esto puede ser una normativa que nazca con apoyo del Ejecutivo, o están socializando el tema a través de grupos parlamentarios que puedan presentar una ley de conmoción parlamentaria. Ambos caminos. Nosotros hemos conversado con parlamentarios, pero también lo hemos hecho con el gobierno. Tuvimos hace unos días atrás reunión con la subsecretaria y también lo hemos conversado con el ministro, y nos ha parecido entender que hay disposición. Así que creemos, confiamos que, dado todo el revuelo que se ha causado y la comprensión, así decirlo, a nivel de la sociedad, de que esto es un problema grave, yo soy optimista en suponer que vamos a tener buena disposición de parte del gobierno y del Ministerio de Educación, y que también vamos a tener buena recepción en el Parlamento. Ahora, el tema es que sea una buena ley, que la podamos trabajar, que se considere obviamente al profesorado en la redacción para escuchar las vivencias directas, también a otros trabajadores de la educación, a las comunidades escolares en general, y se pueda sacar una buena ley que permita contar con más herramientas. Nosotros tenemos claro que una ley no resuelve automáticamente los comportamientos sociales, y el tema más de fondo es cómo asistimos a una sociedad violenta, una sociedad que cada vez hay menos respeto. Esto lamentablemente no es algo que ocurra solo en los colegios, se da en las calles, en los estadios de fútbol, en las fiestas, en muchos lugares. Ustedes mismos, medios de comunicación, están permanentemente cubriendo situaciones que pueden parecer hasta insólitas, de reacciones tremendamente virulentas por cuestiones a veces menores. Pero más allá de que lo de fondo hay que trabajarlo
en un cambio cultural y social que tenemos que perspectivar como sociedad, sí, en lo inmediato hay que tener herramientas legales que nos permitan contener y protegernos de estos hechos. Muy bien, le queremos agradecer a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio para entender más en su contexto, más profundamente lo sucedido en Antofagasta y a partir de eso lo emblemático del caso y las peticiones del gremio en esta materia tan importante que hemos abordado y que preocupa muchísimo, sin duda. Gracias, Mario, que esté muy bien. Gracias, Ramón.